Tengo el honor de dar inicio al acto de presentación de la obra Arbitraje en franquicias, volumen 125 de la Biblioteca de Arbitraje de nuestro estudio, obra escrita por el doctor Gerson del Castillo Gamarra. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la obra en la página web www.castillofreire.com, en la sección Biblioteca de Arbitraje. En primer lugar, hará uso de la palabra el director de nuestra Biblioteca de Arbitraje, doctor Mario Castillo Freire. Adelante, doctor Castillo. Bueno, muchas gracias. Usualmente hablo al final, pero he pedido las disculpas del caso al autor y a quienes gentilmente van a presentar la obra, eh, porque justo ha fallecido la mamá de una de mis mejores amigas, con lo cual voy a tener que asistir al velatorio de esta persona tan querida. Eh, no obstante, quería hacer uso de la palabra, aunque sea por breves minutos, diciendo que para la Biblioteca de Arbitraje es muy grato haber publicado esta obra de Gerson, con quien recordaba que lo conozco desde hace muchos años, desde el Cusco, cuando él era alumno de la Universidad San Antonio Abad y, y nos conocimos por el 2005, 2006, ahí en el Cusco. Así bueno, prácticamente 20 años después estamos publicando una obra suya sobre un tema tan interesante que es el arbitraje en franquicias y sobre el cual no habíamos publicado libro alguno dentro de nuestra colección, que ya va a ir por el 128 que está por publicarse. Nuestra colección, la biblioteca en la el arbitraje, digamos, incursiona y es tan importante, lo hayamos podido hacer en los últimos meses. De tal manera que, nada, sin más, dejo en el uso la palabra a Giselle, quien es socia en nuestro estudio, quien está a cargo de la conducción de este evento, y pido las disculpas del caso a los presentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Luis Quisser Rodríguez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente ejecutivo de Fond Consulting Perú, cofundador y expresidente de la Cámara Peruana de Franquicias y conferencista internacional. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Hablar de franquicias es hablar de un vocablo cada vez más usado. Recuerdo, Mario, bueno, con Mario hemos estudiado en la Universidad Católica y bueno, en la universidad no nos enseñaban casi o nada o muy poco sobre el tema de franquicias. Y cuando empezamos, y Alejandro no me dejará mentir, a difundir el tema a través de la Cámara Peruana de Franquicias, tocábamos la puerta a los empresarios para que poco se informen sobre el tema y prácticamente te decían, Frankie, ¿qué? O sea, o era chino o algo así. Pero sin embargo, en estos más de 20 años que venimos trabajando por el sector, hemos tomado en cuenta que, bueno, la palabra ya no es tan desconocida, ya la gente no asocia solo franquicias a la comida o a McDonald's, y hemos visto una evolución muy interesante porque el sector empezó primero con la gastronomía, que es lo primero que se franquicia en el mundo, pero sin embargo la gente no sabe que no supera el 30% de las franquicias. La mayoría de franquicias son en general de servicios. Y hemos podido apreciar también en el Perú, porque cuando empezamos casi el 95% eran franquicias extranjeras, que son las primeras que llegan a los mercados, y en Perú así fue también. Pero podemos hablar en estos momentos, en la actualidad, este año, que ya estamos 50-50. Eso significa que ha habido una evolución muy interesante, tanto en la conciencia o en la intuición del empresariado para ver mecanismos de expansiones prácticos, y la franquicia ha demostrado ser el mecanismo de expansión más eficiente en los últimos 70-80 años. El reflejo de eso es que empezamos franquiciando muchos conceptos de gastronomía, pero en la actualidad la gastronomía en el Perú solamente es el 65%, es la mayoría, pero nos ha tocado como consultores franquiciar empresas en el sector salud, en el sector belleza, en todo lo que es retail, y la gente también ya está empezando no solo a convertir sus negocios a franquicias, sino también en adquirir franquicias. Emprendedores que quieren reducir su curva de riesgo y aprendizaje invierten en negocios
ya aprobados. Y la franquicia tiene unas características muy importantes, algunas per se, que es un modelo eficiente de expansión, pero también hay algo que nadie percibe, es un fin filantrópico, más allá de ser un negocio, porque incluso el contrato es de naturaleza mercantil, más allá de eso hay un fin filantrópico, y el fin filantrópico tiene que ver con empresarios formando empresarios. Lo tradicional era que cuando una empresa crece y tiene un know-how, lo guardaba o para la familia o para la gente muy cercana. La franquicia lo que ha hecho es abrir ese know-how, dárselo a mano de terceros y formar empresarios. La universidad gradúa profesionales, pero la franquicia está graduando a nivel mundial empresarios. Estamos orgullosos de pertenecer a este sector y trabajar, Alejandro, de mano a mano con la Cámara Peruana de Franquicias y a través de nuestros negocios, que son las consultoras, en ir formalizando, y eso es un punto importante, formalizando y profesionalizando el sector. Y eso va a hacer que los negocios sean más transparentes y no estemos necesitando muchas más cláusulas o candados o protección. Pero puedo comentar que nos ha tocado en nuestras consultorías hacer los contratos de franquicia y podemos decir que en más del 95-99% de los casos la gente escoge el ámbito arbitral, más allá del Poder Judicial. Y eso es importante. Y que se trate este tema me parece sumamente importante y felicito al doctor por este esfuerzo. Y nada, bueno, eso es lo único que quería aportar. Ujú. Hará uso de la palabra señor Alejandro Garro Cárdenas, magíster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de San, presidente ejecutivo de PMKT Consulting, cofundador y exdirector de la Cámara Peruana de Franquicias y conferencista internacional. Adelante, señor Cárdenas. Muchas gracias, doctora. Bueno, un poco voy a agregar un poco más al tema que habló Lucho sobre las franquicias. En el Perú, si vamos a hablar de dónde viene, quién es el que trae la primera franquicia, es Raúl Díez-Canseco Terry. Es el señor Raúl Díez-Canseco, el dueño de la USIL actualmente. Es el que trae la primera franquicia americana, que es KFC, Kentucky Fried Chicken, lo abre en la avenida Arequipa en el año 80, justo en pleno paso del tema de la constituyente al primer presidente constitucional después de un gobierno militar. En ese cambio se siembra la semilla de la franquicia a través de una de las mejores franquicias en el mundo, que es KFC. Pero después de eso, en el año, creo que el 94, antes que abrieran el Jockey Plaza, vienen un grupo de chilenos y hacen una feria de franquicias para traer marcas internacionales y promover marcas peruanas a convertirse en franquicia. Entonces vienen consultoras extranjeras como Frankfurt de Estados Unidos a abrir oficinas acá para abrir franquicias nacionales. Una de ellas es Alfresco, otra es Mediterráneo Chicken, que era una franquicia que en ese momento costaba $1 millón, que ahora nadie se puede imaginar que podría pagar por un restaurante de pollo cerrado $1 millón, y vendía franquicias a $1 millón, y vendió una buena cantidad de franquicias. Pero ahí comienzan las cadenas de ópticas Ice Illusion también. Justo yo estaba trabajando en esa y trabajé con Frankfurt en convertir a la franquicia Ice Illusion en una franquicia. Vendimos como 8 franquicias. Y ahí comienza a desarrollarse las franquicias nacionales. Después hay un quiebre, bueno, la economía comenzó a pasar problemas y como siempre decía Alfonso Gastañaduy, que es uno de los pioneros de la franquicia, de la consultoría en franquicias, porque él empieza en el año 74, creo, en ESAN, enseñando un curso de franquicias y la gente se admiraba y decía, ¿qué curso es ese? Y él llevó la franquicia y dice, mira, las franquicias, para que vayan bien, es como el mar. Los barcos son las franquicias que transportan. Y cuanto más agua, que es la economía, es porque los barcos van a nadar. Entonces, en buenas economías hay muy buena franquicia, como cualquier negocio, ¿no? Pero él trae las franquicias a nivel de consultoría. Es un poco la historia que viene con el tema. Y después, bueno, entramos en el apasionante mundo de las franquicias ya a desarrollar. Vienen de México, vienen de España, casualmente Tormo y Asociados, yo soy ex Tormo también, y empezamos a trabajar, y ahí entro a las franquicias en el año 2004. Justo, Front Consulting viene también y abre
la Cámara Peruana de Franquicias. Entonces, consultores hacen el inicio y el primer consultor fue de Front Consulting, trae la Cámara Peruana de Franquicias y se forma ahí a nivel gremial. Y después de esto comenzamos a trabajar codo a codo y trabajamos con el gobierno, con PROMPERÚ, con PROMPEX en su momento, y comenzamos en ferias, hicimos un diplomado de franquicias en la Universidad Pacífico para profesionalizar el sector, comenzamos a abrir ya nuevas consultoras, a fortalecer las consultoras nacionales y a comenzar a crecer. Antes era, como decía Lucho, claro, el 90% eran extranjeras, pues un 10%, y ahora estamos pues casi en 600 franquicias, vamos a decir, y son 300, o sea, ya creo que hay un poco más. La pandemia tuvo un quiebre también, que creo que a partir del 2023, 24 recién ha empezado a recuperarse. Se ha activado la feria de franquicias también, han entrado nuevas consultoras también, entonces ya el mercado ha comenzado a dinamizarse a través de las franquicias. Y como dijo, y recalco en el tema de profesionalización, nosotros nos preocupamos mucho porque el sector se profesionalice, porque el tema latinoamericano, normalmente la mortandad de la franquicia es más alta en Latinoamérica que en Europa o en Estados Unidos. Y la cantidad de cadenas pues es muy inferior. O sea, y eso hay que luchar y crecer a través de académicamente, con los cursos, con el tema de diplomados, con ferias, con temas de buenas consultorías. Y es un trabajo que venimos dando codo a codo con las mismas consultoras, las universidades en la parte académica y el gremio que es en la Cámara Peruana de Franquicia. Un poquito el resumen que quería comentar. Y para terminar, corresponde hacer uso de la palabra al doctor Gerson del Castillo Gamarra, autor de la obra. El doctor del Castillo es abogado por la Universidad Andina del Cusco. Cuenta con un máster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid y con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Árbitro especialista en contrataciones con el Estado y propiedad intelectual. Adelante, doctor Castillo. Venga, muy buenas noches. Agradecerles a todos los doctores, amigos, estimado Alejandro Gardo, Luis Quisser. Muchas gracias. Antes de todo, agradecer al maestro, a Mario Castillo, por la confianza, por la publicación del libro. Ha sido un esfuerzo de muchos años, con la experiencia que he tenido con algunos laudos arbitrales, lecturas y la experiencia que he tenido apoyando a ciertas consultoras. El libro trata de una introducción pequeña a arbitraje, una introducción pequeña de franquicias, pero va radicando más o menos a cuáles son las causales más comunes por qué termina en arbitraje, ¿no? En mi experiencia que he tenido como árbitro, he podido ver cuáles son las causales más comunes. He redactado 24 tipos de causales más comunes de por qué termina. Una de ellas, de las más clásicas, el know-how, ¿no? La vulneración del secreto comercial, del secreto dividido en el know-how empresarial e industrial, de que hay algunas consultoras, perdón, que hay algunas empresas que incumplen eso, ¿no? Los franquiciados a veces tienden a divulgar o quedarse con algunos manuales que se les puede entregar. También tenemos el tema propiedad intelectual, ¿no? Hay algunas franquiciantes que no entregan, licencian el tema claramente del alcance de marcas, lemas comerciales, es el caso patente. El tema de desprestigio marcario es el más conocido de todos, creo. Hubo un caso de una pizzería que hablo en el libro, una pizzería muy famosa norteamericana, que desde Michigan se llegaron a enterar que encontraron un animal X dentro de la pizza y eso ocasionó que esa noticia publicada llegue a Estados Unidos y el franquiciante mande a cerrar todos los locales en Perú. Hubo franquiciados que no tenían la culpa, pero tenían que acatar lo que decía el franquiciante por el tema contractual. Y obviamente eso significa un tema de indemnización por daños y perjuicios que son altamente fuertes, ¿no? De ahí tenemos el tema del incumplimiento de los manuales, el tema de cómo se lleva adelante los gastos, muchos de los franquiciados, hay algunos que evitan inspecciones de los franquiciantes y sobre todo o de las autoridades, ¿no? La SUNAT, SUNAFIL, etcétera. Algo muy común es que los franquiciantes les ordenan dentro de los contratos
que tienen que cumplir con labores, con sus temas laborales y tributarios. No puede pasar, imagínense un Jockey Plaza y una franquicia cerrado con SUNAT o por un tema de SUNAFIL. Eso es casi imposible que suele pasar. El franquiciado tiene ya una dinámica de que tienen que entregar comprobantes de pago, tienen que estar al día con sus cuotas y el franquiciante es el que los tiene que controlar, ¿verdad? Porque el problema no radica porque hay muchas personas que confunden, ¿no? El franquiciado no es la franquicia, no es Arcos Dorados, ¿no? Que estaríamos hablando de McDonald's, ¿no? El franquiciado es Pepitos del Norte, SAC. Entonces, Pepito del Norte comete la infracción administrativa o, de ser el caso, el delito, lo que corresponde, el daño marcario, pero el que se carga el mal prestigio es McDonald's, por ejemplo. Pero a Pepitos a nadie le importa. La prensa no va a decir que en Pepitos vender una pizza con un animal. No, va a decir que la pizzería X vendió la pizzería. Esa es una de las causales más comunes dentro del arbitraje de esta naturaleza. De ahí tenemos unas cláusulas que también desarrollo, que es el tema de la exclusividad, la no competencia y territorialidad. La idea de una franquicia es que si voy a invertir con el canon, voy a invertir con alquileres, etcétera, es que al menos me des una exclusividad territorial, que al menos yo sea el único en el centro comercial que pueda, digamos, utilizar tu marca, ¿no? La pollería X sea el único dentro de un centro comercial y no tenga competencia o al menos en avenidas o sectores kilométricos, ¿no? Eso es lo que a veces incumplen. Hay algunas franquicias, hay una franquicia peruana muy famosa que no le importa un poco el territorialidad, ¿no? Solamente quiere franquiciar y eso genera un poco de inestabilidad económica, ¿no? Porque la idea del franquiciado es que si yo invierto mi dinero, dame algo de exclusividad. Entonces también lo ando desarrollando en el libro diferentes criterios de este tipo. También tenemos diferentes causales importantes que los franquiciados a veces no saben cómo llevar adelante. En el libro trato de recomendar claramente cómo son el manejo, cómo deberían optar, cuáles son las salidas, ya que inicialmente el arbitraje tendrá que ser el último paso, ¿no? La idea sería arreglarlo ahí adentro y obviamente los contratos de franquicia técnicamente son contratos de adhesión. Son contratos impuestos al 100% por el franquiciante, ya que detrás del franquiciado hay una lista grande de empresarios, ¿no? Esto como que te sometes a las reglas de juego del franquiciante. Y la idea es esa. La idea es que hay que ver a qué cosa te estás metiendo. Ahora, yo recuerdo claramente una vez en un curso donde el profesor Alejandro Garro, un diplomado, dio a indicar, ¿no? No es que elijas qué franquicia es rentable, ¿no? La idea sería buscar qué franquicia o qué estilo de franquicia te gusta. Y de ahí los consultores, cualquiera de los dos maestros, pueden ayudarte a escoger un perfil de qué franquicia podrías llevar adelante, ¿no? Porque la franquicia, yo quiero que se llegue a entender, es como tu hijo. A tu hijo no se lo puedes dejar a nadie para que se lo cuide, ¿no? O sea, tienes que tener mucha confianza y seguridad que la persona que va a cuidar tu franquicia es como que va a cuidar tu hijo. Porque si este franquiciado comete un error, puede ocasionar, como el caso de esta pizzería famosa, el cierre de todos los locales, o que cierren un local, se electrocuten o pase diferentes daños que no debería pasar. Entonces existe una cláusula también de no competencia, que es de las más comunes arbitrales, ¿no? Entonces se supone que te capacito, te enseño el manejo. Obviamente no vas a tener acceso al know-how. Hay diferentes formas de proteger el know-how. Pero vas a saber cómo llevar adelante, vas a tener un control de cómo se administra, cómo compras, cada cuánto tiempo, cuánto necesitas para cierto tipo de productos, papa, pollo, no sé. Ya sabes el teje y maneje. Entonces, obviamente, la idea del franquiciante es que yo te capacito, te enseño, pero no seas mi competencia. Al terminar, dedícate a otro negocio, pero no al rubro. Y se les pone un plazo. Entonces, he visto algunos casos donde el franquiciado dice, sí, no hay problema, pero utilizan a lo que en el derecho le llamamos interpósita persona, ¿no? O a terceros, etcétera, para que realicen estas actividades, ¿no? Hay personas, digamos, familiares que hacen el mismo negocio, pero yo soy el accionista oculto. Entonces, llegar a enterarte de eso también es algo muy grande porque has tenido acceso a los manuales y se aplica la buena fe. Entonces, por ejemplo, los consultores me entregan los manuales, que son 5 usualmente, y existe un tema del principio de la buena fe contractual, que cuando se termine el contrato les tengo que devolver el manual, pero
valga verdades, no es tan así, ¿no? O sea, solo es un protocolo, hay muchos que se quedan con los manuales. Entonces, lo que va a buscar el franquiciante es ir contra ello, ¿no? Una de las causales, a veces, tal vez por errónea de franquicias que no han ido consultoras importantes, es que anotan cláusulas de solución de controversia un poco especiales. Llegué a ver una que pusieron Arbitra Perú, y Arbitra Perú está muy bien, es un medio alternativo muy interesante de ir a arbitraje por el ministerio, pero ellos tienen un tope de 20 UITs. Entonces no puedes ir a poner eso porque la franquicia es mucha inversión. Si tú topes 20 UIT se vuelve una cláusula inejecutable, patológica, y el problema va a radicar es que es muy difícil que el futuro demandado te diga hagamos una adenda y modifiquemos eso y pongamos Carpug o CSL, ¿no? Es bien difícil que pase eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cláusulas, el tema de la redacción, el tema de qué se te está entregando, etcétera, ¿no? Entonces, el libro gira en torno a ello. Les estoy dando solamente un breve introducción de las características que maneja, ¿no? Entonces, he utilizado jurisprudencia. En Perú no hay. Yo he hablado de algunos laudos que he tenido, pero sin mencionar el nombre de las empresas, por confidencialidad, ya que la 1071 nos obliga a que sea confidencial. Pero en Colombia no. Puedes utilizar algunos laudos colombianos o de otros países que es público los laudos, ¿no? La Cámara de Comercio de Bogotá hace público unos laudos muy interesantes. Entonces, será por su legislación. Entonces, ahí también uno puede ver qué sucede, ¿no? De por qué terminas en arbitraje y por qué el arbitraje es lo mejor en vez de ir al Poder Judicial en temas de franquicia, por obvias razones, ¿no? Son cuantías altas, el Poder Judicial son 6, 8, 10 años. Y la franquicia no puede parar en ese tiempo, ¿no? Es tan movible el tiempo, como hay una frase de un banco, que el tiempo vale más que el dinero, en la franquicia es exactamente lo mismo. Ese dinero es para invertirlo, ¿no? Entonces, el libro va abocado a eso, ¿no? Buscar qué tienes que hacer para defenderte, qué tienes que evitar desde ambos lados, ¿no? Y con los ejemplos plasmados, ¿no? Ese sería. Muchas gracias, doctor del Castillo. Agradecemos a los expositores, al igual que al público que nos ha seguido a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, bueno, en la sala principal. Muchas gracias por su presencia.